Y momentos históricos están sucediendo en nuestro país, porque ahora Norma Piña se convirtió en la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ojo, ella llegó el 10 de diciembre del 2015 al máximo tribunal. Y adivinen que ella fue propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. Esperemos que esta ministra haga un excelente trabajo y no se deje influenciar por los prianistas. Vamos a arrancar de lleno con toda esta información porque bueno, muchos estaban con que iba a ganar Yasmín Esquivel o el otro personaje calderonista que quería la oposición para que quedara como ministro presidente de la Suprema Corte. Pues aquí tenemos la nota: Norma Piña se convierte en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, en solo 3 rondas, la juzgadora ha conseguido los 6 votos necesarios. La ministra Yasmín Esquivel, envuelta en el escándalo del plagio de su tesis, quedó descartada en la segunda ronda cuando solo alcanzó un voto. Bueno, pues vamos arrancando con todo esto porque aquí dice Abraham Mendieta: Norma Piña electa como presidenta de la Suprema Corte, evitando así la llegada de la extrema derecha calderonista a la presidencia de la Corte. Así como, fíjese, este tuitazo que puso mi amigo Dani Santoyo, que horas antes de que se determinara quién sería el presidente de la Corte, puso: no permitamos que un calderonista condonador de impuestos profesional como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llegue a la presidencia de la Suprema Corte. La derecha más rancia de este país no puede ni debe tener más cargos importantes en este país. Para eso lo sacamos en el 2018 y seguirá así. Que bueno, aquí estamos viendo a Ortiz Mena, este ministro que quedó a un voto de empatar a Norma Piña, porque ella tuvo 6 votos y él 5 votos. O sea, imagínense, por un pelito él iba a quedar como el presidente de la Suprema Corte. Que bueno, después de todo esto se desató una cloaca, se destapó esta cloaca porque el ministro Gutiérrez Ortiz Mena había estado al frente del SAT y se destapó que había condonado, fíjese nada más, 392 mil millones de pesos. Vamos a indagar. Él es el que estuvo al frente del SAT y dice: el candidato de la derecha política a la presidencia de la Suprema Corte, Alfredo Ortiz Mena, condonó 392 mil millones de pesos a más de 9 mil grandes contribuyentes. Datos del SAT revelan que del 2008 al 2012, cuando el ministro estuvo al frente del Servicio de la Administración Tributaria, a 60 grandes contribuyentes se les perdonó el pago de créditos fiscales entre 1,000 millones y 7,000 millones de pesos. Entre estos destacan Creaciones Valeria, bueno, ahí ya están algunas empresas, aerolínea incluso, miren, ya quebró esa aerolínea, pero imagínense, si condonó los impuestos, ¿qué no le iba a condonar a los delincuentes de la oposición? O sea, imagínense lo que iba a suceder si él llegaba a la presidencia de la Corte. Que bueno, dice: impulsado por la derecha política mexicana, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cercano al expresidente panista Felipe Calderón, quien lo postuló como ministro y se perfiló rápidamente a fines del 2022 como el principal aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia, que gracias a Dios no lo logró, pero esperemos que Norma lo haga bien, que no haya irregularidades y que el que la haya postulado Enrique Peña Nieto no influya en su trabajo como presidenta de la Corte. Mire, podemos escuchar qué dijo nuestro presidente, porque incluso él reveló cómo es que este candidato o el aspirante que quería la oposición para presidente de la Corte, pues había condonado estos impuestos. Entonces, ¿a quién quieren los del antiguo régimen? Ya lo dije, al más rico.
al más rico. Hagan ustedes la investigación. Ustedes ya quieren que yo haga todo el trabajo. ¿Cuándo no? Pero ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado y los medios no dicen nada? Y callan. Entonces, ¿cómo imaginaron de que la ministra Yasmín era, ¿sí?, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente? Pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados. Pero una lanzada contra la señora. Ya les expliqué de que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa. Va a ser tarea, eso sí, de los que vengan. Bueno, pues aquí tenemos parte de las declaraciones de nuestro presidente López Obrador y claro que tenemos novedades acerca del caso de la ministra Yasmín Esquivel, porque se acaba de destapar que la Fiscalía de la Ciudad de México concluyó que Yasmín Esquivel no plagió su tesis. Aquí dice, se concluyó que la ministra no plagió, no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Báez. Aquí dice, el diario El Universal, quien tuvo acceso a la carpeta de investigación de la dependencia, informó que en 6 días la Fiscalía Capitalina determinó que Edgar Ulises tomó varias referencias y texto del proyecto que comenzó en 1985 Yasmín Esquivel. Y bueno, pues ahora hasta ahí quedó, que bueno, muchos están diciendo. Es que de seguro tanto la UNAM como las autoridades, por ejemplo la Fiscalía, determinaron que no fue plagio para que Yasmín tuviera más limpia su oportunidad para ser presidenta de la Suprema Corte. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario que es respetable cada quien lo que piense y, por ejemplo, Xion dice: Yasmín Esquivel no plagió su tesis, concluye la Fiscalía de la Ciudad de México. La UNAM es probable que llegue a la misma conclusión, pero dejó en suspenso solo para asegurar cerrarle el paso como candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Penoso el papel de la UNAM, sumada al golpe blando. Pues ahí es lo que se tiene al tanto. Y que por otro lado vamos a escuchar ahora qué es lo que dice la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con pues ya ahora que fue nombrada. Vamos a escuchar. Invitados especiales que nos acompañan. Triunfa quien consigue la victoria. Victorioso quien obtiene superioridad o ventaja del contrario. Ni victoriosa ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representarlos. A representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero. Si estoy pronunciando estas palabras,
es porque la mayoría de mis compañeras y compañeros me honraron con su voto. Depositaron en mí su confianza, sus anhelos, también sus inquietudes de cómo se debe guiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, por el camino que nos marca nuestra Constitución. Bueno, pues aquí tenemos, ya fue lo que mencionó la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte. ¿Ustedes creen que hará un excelente trabajo, que no se venderá a nadie, que no le hará favores a nadie? Pues aquí déjenmelo en la cajita de comentarios. Oigan, pues con esto concluimos con toda esta información. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más aquí en Noticias en Corto. Recuerden que yo soy Jimena Castañeda y nos vemos mañana en un siguiente video.